Así que bienvenidos y bienvenidas, maestros y maestras, a esta última sesión, que más que sesión es una masterclass, donde te voy a compartir estrategias de resolución de reactivos con la lógica que utiliza el Ceneval para poder diseñar sus reactivos. Lo primero, maestros, mucha atención, por favor. Vayamos escuchando, tomando nota. De todas maneras, esta presentación se les va a compartir. Lo primero que debo tener claro, maestros, más bien son las características que tiene un reactivo de opción múltiples. Todos conocemos este tipo de reactivos de opción múltiple. Todos conocemos y ya hemos sustentado una prueba USICAD más o menos como viene. Pero es muy importante que vayamos a la raíz, a en qué se está basando Ceneval y USICAM para diseñar cada reactivo. Bueno, es muy sencillo. Un reactivo es un planteamiento que demanda una tarea específica e incluye respuestas preestablecidas. Bueno, en este primer párrafo, maestro, nos concentramos en tarea específica. ¿Qué es lo que pasa cuando abordamos un examen con reactivos de opción múltiple? En nuestra mente, por creencias, está que debemos tener buena comprensión lectora, que debemos buscar palabras claves, etcétera, etcétera. Hasta ahí está bien, son de alguna manera estrategias que funcionan a medias, porque en realidad lo que yo debo identificar en la base del reactivo es cuál es la tarea específica, de acuerdo a mi función y nivel educativo, me está demandando el reactivo. En eso me debo concentrar, ¿ok? No tanto en buscar palabras clave, que bueno, es una estrategia que sí funciona, pero lo primero que yo debo hacer es identificar cuál es la tarea específica que me está demandando el reactivo, ¿ok? Las respuestas preestablecidas, la noticia el año pasado fue que ya solamente eran 3 opciones de respuesta y no 4. La mala noticia, maestros, es que de acuerdo a estudios internacionales, lo ideal en este tipo de reactivos es tener 5 opciones de respuesta. Pero este paradigma funciona para aquellos países que tienen buena comprensión lectora o que tienen altos índices de lectura en su población. Quiere decir, maestros, que a menor cantidad de respuestas preestablecidas, significa que es menor nuestro índice de comprensión lectora o al menos del hábito que tenemos pues de lectura a nivel país. Entonces, mientras son peras o manzanas, salimos beneficiados, no por las razones adecuadas, pero ya 3 respuestas, maestros, nos da un plus porque el cansancio mental es menos, porque el número de distractores se reduce y hay más posibilidad de llegar a la respuesta correcta, ¿ok? Bueno, el propósito de estos reactivos es evidenciar la presencia o la ausencia de un conocimiento, habilidad o competencia, mismas que están establecidas en los documentos normativos que debemos estudiar. Los elementos de un reactivo múltiple, de opción múltiple, son la base, que está constituida por una pregunta, una afirmación, un enunciado, un gráfico, acompañado de una instrucción que plantea un problema o que plantea esa tarea específica que debemos demostrar. Las opciones de respuesta son alternativas de respuesta a la base, de las cuales solo una es correcta. Las restantes se llaman distractores y subrayen esto mentalmente, por supuesto. No vayan a subrayar la pantalla. Es decir, el reactivo de opción múltiple tiene 2 elementos muy claros. La base del reactivo, que es donde está la redacción de la pregunta o lo que nos van a solicitar, y las alternativas de respuesta. Ahora, uno de los errores comunes de los docentes es llegar con juicios de valor preestablecidos por lo que ha escuchado durante el proceso. Que el examen está hecho con los pies, que eso ya está arreglado, que las respuestas se parecen, que están mal redactados. Son voces que hemos escuchado y que por alguna razón nos las hemos apropiado.
Cuando llegamos a la prueba USICAM, de alguna manera, como ya está en nuestro inconsciente, empezamos nosotros a reflejar esas ideas, esas creencias. Y eso es lo primero que debemos evitar, porque esas respuestas de cada reactivo, de alguna manera, maestros y maestras, están redactadas con una metodología de tal manera que tú percibas que se parecen, porque estas respuestas están basadas en documentos normativos oficiales, pero solo una es la que da respuesta a la base del reactivo. ¿Ok? Bien, tenemos, maestros y maestras, dentro de la base del reactivo, tres partes claves. Y si yo te tuviera que decir de toda la presentación que te voy a dar, a qué le debes poner más énfasis y comprensión, es a esta lámina. Incluso yo te invito a que la imprimas en grande y la pegues en tu habitación y siempre la estés viendo, porque aquí está la clave de todo. De aquí se derivan las múltiples estrategias que se comparten para que podamos responder los reactivos. También quiero aclarar una cosa. Esta metodología y estas propuestas que yo te voy a compartir son dirigidas en un 90, diría yo 100% tal vez, a los reactivos de pregunta directa, porque tenemos también reactivos de completamiento, de ordenamiento y de relación de columnas. Si seguimos esta lógica que te voy a compartir, con estas mismas estrategias, puedes responder esas otras tres alternativas de reactivos. Pero es muy importante que identifiques los elementos que a continuación te voy a compartir. Dentro de esa base del reactivo, y ahorita que te lo explique, ve recordando los reactivos que fuimos resolviendo, tienen esta estructura, que es la estructura que utiliza Ceneval para el diseño de reactivos. Un primer elemento de estos reactivos, maestros, se llama condición, y esto se refiere al contexto o la situación en la que se va a realizar la acción. Es la narrativa, es un planteamiento base, te van introduciendo a una situación para que entonces vayamos al segundo elemento, la acción. En esta parte del reactivo es donde se ubica la demanda, la tarea específica que demanda el reactivo. Aquí, maestros, en la acción se refiere al comportamiento que se espera que el sustentante manifieste como evidencia de que posee el conocimiento, la competencia, la habilidad, la toma de decisiones para responder ese reactivo. Y finalmente, maestros, esta última parte a veces no está al final como en este orden, sino que está antes o en medio o está inherente a la acción. La delimitación, maestros, es más bien la delimitación especifica un área o temática y el sustentante no deberá salirse de ella, ¿ok? Para que ustedes comprendan mejor esta lámina y de aquí en más es la lógica que deben seguir cuando aborden los reactivos, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo con las partes coloreadas, llamémoslo así. Tenemos, la directora observa una clase de matemáticas donde la docente se propone desarrollar el eje forma, espacio y medida en los estudiantes. ¿Eso qué es? La condición, el contexto, la narrativa, la situación, el caso. Después debo identificar la acción. Nos dice, identifique la acción de asesoría de la directora que ayuda a mejorar la práctica de la docente. Esa es la tarea específica que necesito yo demostrar que tengo el conocimiento. La delimitación se refiere a, bueno, con base en qué documento, en qué ley, en qué acuerdo debo dar respuesta. Bueno, con base en los lineamientos generales para la operación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas de Educación Básica, el famoso SAE, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, maestros, los tres elementos que vamos nosotros a identificar en una base del reactivo. Nos vamos a la segunda. La base del reactivo es un primer elemento del reactivo de opción múltiple. Acuérdense, base del reactivo y el segundo elemento es las opciones de respuesta, las alternativas de respuesta. En este caso hay tres alternativas de respuesta. Y para esta prueba USICAN, maestros,
dos respuestas que están ahí se llaman distractores. Desde ya, ánclalo y piensa cuando llegues ya a la prueba UCICAM que el nombre de dos posibles respuestas son distractores, distractores. No les llames de otra manera. Ve utilizando este lenguaje, maestros, para que tu cerebro vaya conectando con esto cuando ya tengamos enfrente nuestro examen. Entonces, los distractores, que son dos, son plausibles, es decir, no se descartan por inferencia lógica o sentido común. Es una misión o una de las misiones principales de los elaboradores de reactivos, diseñar distractores para que cuando tú los leas pienses, es que todas se parecen, es que esto quién lo redactó, el que lo redactó no sabe. Eh, Miles de quejas que no deben caber, maestros. De una vez te lo digo, para esta prueba, UCICAM deja a un lado estas emociones, voces tóxicas, creencias, mitos y leyendas de esta prueba. Porque todo eso que se escucha le corresponde a otra persona. Fue su proceso, fue lo que vivió, fue su interpretación, no está en tu control. Acuérdense, debemos liderar nuestro metro cuadrado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es pensar, hay dos distractores que no se descartan por lógica, que están basadas en documentos normativos, pero tal vez distintos al que me está pidiendo la base del reactivo. Conceptualmente, estos distractores se relacionan entre sí, pertenecen al mismo tema, al mismo campo semántico, a la misma área de estudio. Por eso es que se parecen. Consideran los errores más comunes de los sustentantes. ¿Cuáles son, maestros? Atención con lo que te voy a decir porque es lo que debes evitar. Si tú llegas con esas creencias, estás out, porque ya vas predispuesto y todo lo que tú leas va a conectar con eso que traes ya programado. Quítate eso primero. Dos, los elaboradores de reactivos consideramos el contexto nacional, ¿ok? En cada reactivo. Entonces, yo te puedo plantear un caso donde yo te esté pintando una escuela muy bonita, donde yo te esté pintando que hay biblioteca, que hay sala de cómputo, que hay esto, que hay lo otro, y ese es en el contexto, en la condición, y luego te solicito una acción con base en tal documento. Pero como tú llevas tus emociones a flor de piel, porque de por sí vas estresado, y cuando empiezas a leer que te estoy pintando una escuela muy bonita, te empiezas a enojar. Porque dices, oye, si en mi escuela ni luz hay, ¿cómo me vienes a preguntar esto? No es personal, maestros. Es una prueba donde yo debo demostrar que tomo decisiones correctas con base en documentos normativos. Nada más. Los elaboradores de reactivos sabemos que muchos, y hablo de un porcentaje alto, se van a enojar con los reactivos. Y si te enojas, acuérdense, el que se enoja, pierde. Si tú sales de esa prueba UCICAM echando chispas por esta razón, el elaborador de reactivos habrá cumplido su misión. Si tú sales diciendo todas se parecen, cumplió su misión. Si tú sales diciendo esto lo hicieron con los pies, se cumplió la misión del elaborador de reactivos. Esto es emocional, maestros. Por eso la importancia del título de la sesión 2. Lidera tu metro cuadrado. ¿Okay? Lo que siento, lo que pienso y lo que digo. Y desde ya, siéntete un ganador, un vencedor. Piensa que tu meta está más cerca y que tienes todas las herramientas necesarias. Y decreta todos los días que tú eres un vencedor, que tú eres creativo, que eres innovador, que tienes mucho conocimiento, que puedes aprender todos los días porque así lo elegiste, etcétera, etcétera. De alguna manera, maestros, si adquieres estos hábitos que te estoy mencionando, esto, maestros, no te va a hacer ni cosquillas, porque tú ya llegas programado, pero para ganar, no para sufrir, ni estresarte, ni echar culpas ajenas a cosas que no te corresponden y no están en tu control, ¿ok? Todos estos errores los consideramos cuando se elaboran los reactivos y yo necesito que tú te los aprendas para que no los cometas. Entonces, no enojarme, no llegar
predispuesto con voces tóxicas. Cada quien vivió su proceso y que Dios te bendiga. Yo estoy viviendo mi propio proceso. No, no pensar que todas se parecen, sino más bien pensar en que hay dos distractores y debo encontrarlos sí o sí. Ahí ya cambia la perspectiva. ¿Ok? Bien, maestros. ¿Qué más? Las respuestas correctas. Ahora veamos las respuestas correctas. Solo hay una. Dos distractores, una respuesta. Es única e incuestionable y resuelve el planteamiento. Olvídate de lo que te han dicho, que están mal redactadas, que no, la respuesta está mal, que no está en ningún libro, etcétera. Tú concéntrate en tu propio proceso. Hay dos distractores y una respuesta que es incuestionable. Obviamente se ubica de manera aleatoria y se apoya en fuentes de información confiable. Ningún elaborador de reactivos se va a inventar una respuesta, ni va a diseñar un reactivo para fastidiarte. El fastidiado es él, porque tiene que hacer un reactivo que pase por 4 filtros. Si no pasó por esos 4 filtros, el reactivo se regresa y no pasa, y no entra al banco de reactivos. Entonces, ese sí es estrés. Pero bueno, ya una vez hecho esto, vas a leer reactivos con metodología como la que te estoy compartiendo y tú, como ya la conoces, irás rápidamente a buscar los dos distractores para descartarlos y quedarte con la respuesta correcta. ¿Ok? Bien, es muy importante decirles así de manera muy rápida que los reactivos están fundamentados en los primeros 3 niveles de la taxonomía de Bloom. Estamos hablando de reactivos que evalúan el conocimiento o el conocimiento retenido y en esta primera habilidad o de pensamiento, nivel cognitivo, pues se trata de identificar, de conocer, de recordar tal y lo que dice, tal como lo dice el artículo tal, el acuerdo tal, el concepto tal. Se trata de recordar. De estos reactivos, un 20%. De comprensión, se trata de demostrar comprensión básica de hechos e ideas, relacionar tu práctica con lo que dicen los documentos normativos, 30% de reactivos de comprensión y un 50% de reactivos de aplicación del conocimiento. Casos, los famosos reactivos tipo casos, que en realidad son reactivos nivel taxonómico 3, donde aplico el conocimiento. Por eso nuestro proceso de estudio, nuestra metodología, está diseñada de esta manera. Te doy a conocer los documentos normativos, te los explico para ir a la comprensión y luego hacemos ejercicios en vivo donde vamos aplicando el conocimiento recién gestionado. Así sencillo, maestro. Entonces, de aquí en más, tú de manera autónoma vas a hacer el mismo proceso para seguir fortaleciendo tu perfil profesional y puedas acreditar esta prueba UCICAN sin ningún problema. Conoce el documento, léelo, trata de relacionarlo con tu práctica y luego haz reactivos o aplícalo en tu práctica cotidiana para que puedas vivenciar eso que dicen los documentos normativos. Bien, lo que no te vas a encontrar, maestros, y esto es muy común porque pues en redes sociales todos venden simuladores, todos, ahí te va un simulador, bla, 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 y todos felices y contentos porque nos plantean reactivos como estos, que definitivamente no van a venir. Esta ley establece que las NNA tienen derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley del Servicio Profesional Docente, Ley General de Inclusión. ¿Qué pasa en este tipo de reactivos? Que descarto de manera sencilla la B y la C, porque pues la Ley del Servicio Profesional Docente ya fracasó, se acabó, ya este es otro rollo. Ley General de Inclusión ni siquiera existe, ¿ok? Entonces descartamos y llego rápido. Estoy contento porque en ese simulador que compré le atiné a todas, ¿ok? Me acostumbro a estos reactivos y cuando voy al examen veo que están de diferente manera y empieza la frustración, empieza el enojo, empieza la tristeza, empieza la desesperación y listo. Te acostumbraste a este tipo de reactivos y listo. Cuando en redes sociales te quieran vender un simulador y veas que están así de este tipo o que tengan 4 respuestas, significan que son simuladores ya antiguos, que se utilizaban cuando eran 4 respuestas, ¿ok?
Bien, ¿qué otra cosa, otro ejemplo de lo que no te puedes encontrar? Es una acción pedagógica que permite evaluar los aprendizajes con enfoque formativo, revisar libros y libretas, contabilizar firmas, implementar un cuestionario o aplicar una rúbrica sintética para valorar desempeños. Rápidamente descartamos A y B y sabemos que es el inciso C. Esto es lo que no te vas a encontrar, ¿ok? Esto es algo muy sencillo. No hay metodología, es solamente hay preguntas para medio recordar y listo. Bien, ¿qué es lo que sí te vas a encontrar, maestros? Te voy a presentar 3 ejemplos de reactivos de los 3 niveles. Este es un nivel cognitivo 1, primer nivel taxonómico de la habilidad de pensamiento. Tenemos a la docente de preescolar. Esta está diseñando su planeación didáctica y considera, permíteme, creo que me brinqué una. No. Ahí está. La docente preescolar diseña su planeación didáctica considerando los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Identifica nivel taxonómico 1. La definición que hace referencia al principio de la nueva escuela mexicana, promoción de la interculturalidad. Aquí sigo coloreando. Tenemos una condición, una acción y una delimitación. Y tenemos 3 respuestas: garantizar el derecho social a una educación gratuita y obligatoria, así como el derecho cultural al respeto a la diversidad. Asumir la educación desde el humanismo y la excelencia, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional. Fomentar la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio cultural. ¿Ok? Entonces, maestros, aquí el nivel cognitivo al que yo debo demostrar es que recuerdo cuál es el principio de la nueva escuela mexicana titulado Promoción de la Interculturalidad. Y yo sé que ustedes ya tienen la respuesta. La respuesta correcta, maestros, es el inciso C. Este principio se corresponde a la promoción de la interculturalidad, ¿ok? Este, maestros, es un ejemplo de un reactivo nivel taxonómico 1. Entonces, es muy importante que tú vayas identificando. Cuando vayas leyendo la base del reactivo, la condición, la acción y la delimitación, sepas qué debes hacer en ese reactivo. En este caso, solo tengo que identificar. Es un nivel taxonómico 1. Debo recordar qué es lo que dice, ¿ok? Entonces, luego tenemos un ejemplo del nivel taxonómico 2. Reactivo, nivel taxonómico 2. Aquí se trata de comprender, ¿ok? Se trata de comprender. Y esta comprensión consiste en lo siguiente, fíjense bien, aquí ya no coloreé, bueno, solamente el verbo operativo, pero ya es necesario que a estas alturas ustedes ya lo sepan identificar. ¿Hasta qué punto está la condición? Bueno, leamos. En un jardín de niños en una comunidad rural, una maestra nota que sus estudiantes muestran poco interés en las lecciones que utilizan material didáctico estándar y no relacionado con su entorno. La maestra reconoce la importancia de conectar el aprendizaje con la vida cotidiana de los estudiantes, que en su mayoría provienen de familias agrícolas. Hasta aquí, maestros, la condición del reactivo, la narrativa. Y es muy importante comprenderla, porque yo debo dar respuesta, bueno, la respuesta debe coincidir con, con lo que ustedes debe coincidir la narrativa con la respuesta que ustedes van a elegir. Entonces tenemos, seleccione la estrategia más efectiva que la maestra debería emplear para integrar el contexto local y los intereses de los estudiantes en su planificación didáctica, promoviendo una mayor participación y aprendizaje significativo, con base en las orientaciones sobre la integración de los contenidos locales y la participación comunitaria detalladas en el documento Aprendamos en Comunidad. Esta parte es la delimitación. Entonces, parte de la comprensión, pues es seleccionar. Entonces, si yo observo las respuestas, por ahí ya nos están contestando, excelente. Tenemos desarrollar un proyecto, continuar utilizando el mismo material o introducir tecnología en el aula como tablets, aplicaciones, etc.
Entonces, aquí yo lo que tengo que hacer, hablando del nivel cognitivo que debo poner en juego, pues es la comprensión. ¿Ok? Comprendo que debo desarrollar un proyecto. ¿Ok? Comprendo que no debo continuar utilizando el mismo material, que no debo introducir tecnología porque estamos en un entorno rural, son familias agrícolas. Por eso la importancia de relacionar los tres elementos. Yo les preguntaría, la condición se apega o se articula con el inciso A, sí, se visitan granjas, se interactúan con agricultores. Ahora, esa estrategia, con esa estrategia se integra el contexto local, obviamente. Un proyecto centrado en la agricultura local se articula con ese segundo elemento de la base del reactivo. Ahora, esto viene en el documento Aprendamos en Comunidad, si viene, y es precisamente lo que sugiere, que hagamos proyectos donde se vincule a las familias con la comunidad. Si estas tres partes se articulan con la respuesta, estamos del otro lado, maestros. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia de identificar estos tres elementos y verificar que se articulen esos tres elementos perfectamente con una de las tres respuestas. Dos son distractores y una es la respuesta correcta. Aquí viene la argumentación, por supuesto, para que después la revisen. Ejemplo 3. El ejemplo 3, maestros, ya tiene que ver con un nivel taxonómico de aplicación del conocimiento. Aquí tenemos nuevamente una narrativa. Un maestro de primaria en una escuela urbana multicultural observa que los estudiantes muestran interés desigual en los temas de historia local enseñados en clase. Algunos estudiantes parecen desconectados, especialmente aquellos cuyos orígenes culturales no se reflejan en el contenido del currículo. ¿Qué acción me solicitan? Evalúe, es un nivel taxonómico 3, la estrategia más adecuada que el maestro podría implementar para mejorar la integración de la diversidad cultural en las lecciones de historia, fomentando un mayor interés y participación de todos los estudiantes, de acuerdo con las estrategias para promover la inclusión y la representación cultural en el aula, como sugiere el Plan de Estudio 2022. Esa es la delimitación. Entonces, lo que yo tengo que hacer es preguntarme si continúo con el plan de estudios actual y dedico más tiempo a la discusión en clase esperando que haya interacción, no coincide con los tres elementos. Introducir más recursos multimedia, pues tampoco estamos hablando de diversidad cultural. En cambio, diseñar un proyecto de historia que requieren que los estudiantes investiguen y presenten sobre la historia y contribuciones culturales de sus propias familias, conectando estos hallazgos con la historia local más amplia, es la respuesta que estamos buscando. Si ustedes pusieron atención a lo que compartimos ayer, ya las respuestas que se fundamenten en el plan de estudio 2022, como es este caso, pues será muy fácil identificarlas, porque debemos nosotros partir de un contexto, de una situación problema, de un diagnóstico integral, vincular con contenidos IPDA de distintas disciplinas o campos formativos. Después, agregar el codiseño en caso de ser necesario. Después, en el plano didáctico, desarrollar un proyecto o una metodología que sugiere la NEM, que ya comentamos ayer también. ¿Ok? Evaluar de manera formativa y listo. Con la firme intención de que ese proyecto, esa clase, ese desarrollo de esos contenidos IPDA transformen, cambien, mejoren el contexto de los estudiantes. ¿Ok? Con eso, maestros, tenemos para contestar este tipo de reactivos. Esos son los tres ejemplos, maestros, y eso es lo que sí te vas a encontrar. Reactivos con una metodología muy sencilla que es condición, acción y delimitación. Identifico esos tres elementos y busco los dos distractores que intentan desviar mi atención o intentan confundirme y verifico que la opción que ya considero yo es la correcta se vincule, se articule con los tres elementos de la base del reactivo. Se vincula con la condición,
con la acción y con la delimitación, perfecto. Esa es la respuesta correcta. Si yo te dijera, maestros, bueno, hay más estrategias, sí, pero yo mismo te digo, si comprendiste esta primera parte de esta masterclass, estás del otro lado, maestro. Llegas con confianza, evitas los errores que te comenté hace un rato y empiezas a identificar distractores, empiezas a descartar y llegas a la respuesta correcta. Sin embargo, te voy a compartir, derivado de esta información, ya de manera sintetizada, pues te voy a compartir algunas estrategias básicas que incluso están en redes sociales o pues son de uso común y las puse aquí para ti. ¿Ok? Vamos entonces. Bien, vamos entonces con las estrategias, maestros, muy sencillas. La primera y la más importante y la que siempre funciona es descartar, pero descartar con inteligencia. ¿Con cuál inteligencia? Con la que te acabo de compartir. Si yo descarto a partir de identificar los tres elementos del reactivo, estoy del otro lado. Nada de que esta se descarta por sentido común, eso no existe, maestro. Es un error también que debes considerar. Dos, es el que hago referencia. No utilices el sentido común, maestro. No vayas confiado en esta estrategia. ¿Ok? Es decir, tú escuchaste por ahí que alguien respondió porque hay una que se descarta por sentido común y que no sé qué tanto. No confíes en eso, porque seguramente ninguna respuesta se descarta por sentido común, a menos que hayas estudiado y hayas memorizado y hayas comprendido y aplicado todos los documentos. Si es así, evidentemente vas a encontrar respuestas que no te hacen sentido y las descartas fácil, porque ya todo lo sabes, pero eso está medio complicado. Así que ve con la idea de que no hay una respuesta que se descarte por sentido común, ¿ok? Ahora, debes aplicar, maestros, el conocimiento de los documentos normativos. Nunca vayas a confiar en tu experiencia, en que, este caso yo lo resolví así. Y como hay una respuesta que más o menos se parece a esa forma en que lo resolviste, pues la vas a elegir. No, maestros, asegúrate que la respuesta tiene fundamento en algún documento normativo, no en tu intuición, no en tu experiencia, no en lo que te platicaron, no en lo que viste, cómo se resolvió en algún momento en tu escuela, nada de eso. No utilices ese sentido común más bien. Pregúntale a la pregunta, maestros, es una estrategia muy sencilla, pero muy efectiva. Y esto consiste en leer una vez la base del reactivo, identificar la acción, o sea, la segunda parte del reactivo, el segundo elemento de la base del reactivo, porque ahí es donde identificas exactamente qué es lo que quiere de ti ese reactivo, que identifiques, que desarrolles, que implementes, que evalúes, que conozcas, que relaciones. Ahí está la clave, maestros. Ahí yo voy a tener claridad de qué es lo que me van a preguntar, ¿ok? ¿Qué es lo que solicitan exactamente de mi función docente, de mi función directiva? Bien, ahí tenemos 4 estrategias. 5, identifiquen distractores. Hay compañeros que dicen, se me facilita más leer el reactivo e ir inmediatamente a descartar los distractores. Es decir, van directo a los distractores. Y viceversa. Hay compañeros más aventureros, más confiados que dicen, no, yo leo la base y voy directo a encontrar la respuesta correcta. Ok, va directo a identificar qué elementos se vinculan con la base reactivo y listo. Pero surte más efecto, maestros, y nos evita menos estrés ir en búsqueda de los distractores, de aquellas respuestas que intentan desviar nuestra atención, que incluyen una palabrita que pierde total validez frente a la base del reactivo. Bueno, mi misión va a ser identificar esos distractores. Una vez que lo haga, los descarto y listo. 6, piensa en la escuela ideal. Esto yo lo comento siempre con los compañeros que toman nuestros entrenamientos. Les digo, desde ya
Piensen que estos documentos normativos que estamos analizando funcionan en su escuela. Piensen que ustedes dan una clase con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM. Piensen que están evaluando de manera formativa a todos. Piensen que su director es el experto en planeación didáctica, en diseño de programas analíticos, en gestión escolar. Piensen que los protocolos funcionan de la A a la Z. Es decir, acostumbra a tu mente de que todo funciona, de que los documentos normativos a los que se refiere la prueba están operando tranquilamente en tu escuela. ¿Para qué? Para que cuando leas un reactivo, no te enojes, no digas esto está mal redactado, no digas esto no tiene nada que ver con mi contexto, esto en la realidad no sucede, esto es una burla, ya saben, hacernos las víctimas, convertirnos en expertos quejólogos, eso no aplica, maestros. Vuelvo a repetir, tengo que llegar con la mente fría, cero emociones, enfocado y confiado en lo que estudié y en las herramientas que te estoy compartiendo. Nada más. Estar pendiente del tiempo, llegar bien hidratado, nada de desvelos, etcétera, etcétera. Bien, entonces pensemos que todo funciona para que cuando leamos un reactivo no gastemos energías pensando que eso no es cierto, que no sirve, que no aplica. Obviamente en tu contexto no, pero en la normativa sí. Y se trata de demostrar que yo conozco, comprendo y aplico la normativa vigente. Siguiente estrategia, maestros. Tener en cuenta términos de equidad, inclusión, interculturalidad y enfoque de derechos humanos. Yo les dije ayer, me parece, o antier también, que hay 4 conceptos que no debemos perder de vista: equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Si cuando llegue yo al punto de que no encuentro respuesta a determinado reactivo, pues debo pensar, a ver, la respuesta que elijo debe tener un enfoque de inclusión, debe ser equitativo, debe ser intercultural y debe promover la excelencia. Si tienen esos 4 atributos, estamos del otro lado. Dependiendo también de la base del reactivo, a lo mejor lo único que necesita manifestar la respuesta es un enfoque determinado, como puede ser el de inclusión o el de equidad. Pero es muy importante no perder de vista estos conceptos porque son los pilares de la nueva escuela mexicana y todo apunta, todas las decisiones que tomemos apuntan hacia esos enfoques. Bien, cuando yo descarte, maestros, aquí nos dan un comentario. En Guerrero, la Secretaría de Educación obligó a través de los supervisores a que cada escuela eligiera el mejor alumno para participar en un concurso mediante un examen estandarizado y así demostrar quién es el más inteligente. Exactamente, mi maestro o maestra, eh, Javier Martínez, Javier Martínez. Exactamente, eso lo comentamos ayer, de que de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la NEM, los concursos son neoliberales. Los concursos generan desigualdad. Los concursos promueven la meritocracia, ¿ok? Los cuadros de honor, el elegir a los alumnos integrantes de la escolta por los promedios, en fin, condicionar la educación integral es desigualdad, es exclusión. Y como ayer también lo comentamos, y yo di varios ejemplos, si nuestras autoridades oficiales siguen pidiendo formatos, siguen teniendo una visión fiscalizadora, siguen imponiendo formatos o imponiendo actividades porque piensan que eso es lo mejor, pues no están entendiendo todavía la NEM. Nos falta mucho, maestro. Pero aquí lo importante es que ustedes ya den ese primer paso, ya empiecen a implementar, se estén preparando para esta prueba, pero lo más importante es que realmente se aplique, maestros, en el día a día, desde el ámbito directivo, desde el ámbito de la docencia, ¿ok? Bien, gracias por el comentario, maestros, efectivamente. Bueno, cuando ustedes vayan a descartar también, maestros, pueden considerar lo siguiente, es decir, si hay términos que no son vigentes, ese es un distractor. ¿Cuál puede ser un término no vigente, maestros? Por ejemplo, si la respuesta hace referencia al SATE, Servicio de Asesoría Técnica en las Escuelas.
El SATE es el antecedente del SAE. El SATE era para el modelo 2017. Es un término ya no está vigente. Si dicen, por ejemplo, adecuación curricular, ya no es vigente. El término correcto es ajuste razonable. Y así, si hay términos que ya no es, por ejemplo, ruta de mejora escolar, ya no es vigente, es programa escolar de mejora continua, que incluso ya sufrió una modificación. ¿Ok? Bien, eso es un criterio que ustedes pueden considerar para exactamente competencias, aprendizajes esperados. Muy bien, gracias. Acciones correspondientes a usos y costumbres, descartamos. Los elaboradores de reactivos fundamentan sus respuestas, incluidos los distractores, en documentos normativos. Pero entre líneas nos meten alguna práctica que conecta con tu día a día y tú hasta te emocionas, sí es esta, porque así lo resolvimos en la escuela, ¿no? Error fatal, maestros, es un distractor, porque si es de usos y costumbres, no corresponde. Ahora, si tú estás seguro que esa acción que se resolvió en tu escuela se resolvió con base a un documento normativo, magnífico, ¿ok? Quiere decir que sí lo vivenciaste en tu escuela y está ahí presente en la respuesta correcta. Si yo, maestros, en una respuesta que me dicen, identifica la acción docente, acción directiva, la acción de supervisor, de ATP, de lo que sea, cuando nos dicen esto, se espera que en la respuesta correcta se manifieste una acción tuya y solo tuya, que solo tú seas el responsable de resolverlo, que apliques una estrategia, que dialogues, que coordines, que organices, que impartas, etcétera, etcétera. Tú. Entonces, cuando las respuestas dicen, el director invita a un conferencista para dar una plática acerca de valores, esa la descartamos, ¿ok? Tú eres el que debes cumplir con esa tarea que te están pidiendo en la base del reactivo. Si usas verbos que no se relacionan con la función o acción docente o directiva, bueno, hay verbos como por ejemplo dictar, ordenar, mandar, delegar, que es un verbo que sí se utiliza dependiendo del contexto. Vamos más por verbos operativos como organizar, implementar, diseñar, coadyuvar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ahí yo les encargo que busquen ahí en internet la taxonomía de Bloom y vean los 3 primeros niveles cognitivos y vean los verbos operativos de cada nivel. Elijan los que más se apeguen a la función docente y directiva y tenganlas presentes a la hora del examen. ¿Ok? Mucha atención con eso. Bien, vamos cerrando, maestros. Durante el examen, cuando solo quedan 2 respuestas en el debate, seguramente una de ellas tiene una palabra incorrecta. Hay que identificarla. Va a llegar un punto, maestros, en donde seguramente dirás, estas dos se parecen, estas dos, no sé por cuál decidirme. Busca una palabra que seguramente sea incorrecta para que puedas descartarla. Y listo. Vas a llegar a ese caso. Así que mucha atención con eso. Imagínate, maestros, durante el examen que estás aplicando o implementando la acción solicitada en el reactivo. Imagínate eso. Será mucho más fácil porque como que lo estás vivenciando. Y si previamente anclaste en tu mente términos como distractores, respuesta correcta, la escuela ideal, hiciste a un lado voces tóxicas, decretaste que eres vencedor, ganador, que tienes conocimiento, etcétera, etcétera, será mucho más fácil que llegues a la respuesta correcta. No utilices sentido común, te lo vuelvo a recordar, en la resolución de esos reactivos. Recuerda que en los reactivos tipo casos deberás aplicar el conocimiento de los documentos normativos vigentes. En este caso, modelo 2022. Siempre piensa en la escuela ideal, que toda la normatividad funciona a la perfección. Piénsalo así, solo para esta prueba. Después toma acción masiva o empieza ya también a tomar acción masiva imperfecta para cambiar la actualidad en tu escuela. Es importante que en el apartado de respuestas identifiques a los 2 distractores planteados, lo que hace rato comentaba. Bien, considera en tus respuestas ser el docente o directivo ideal, aquel que se apega a los 4 dominios del perfil correspondiente. Por lo anterior, no elijas las acciones correspondientes a usos y costumbres y recuerda que el examen, esto es lo que hace rato te comentaba,
Considera el contexto nacional y no necesariamente lo que ocurre en tu escuela. Por lo tanto, no debo enojarme si hay un caso donde me dicen que hay una inundación, bla, 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 y mi escuela está en el desierto, por ejemplo. No te debes enojar por eso. O un reactivo donde haga referencia que el cañón, que la pantalla multimedia, que el internet funcional, que la inteligencia artificial, y tú trabajas en el medio indígena, primaria indígena, en una comunidad de 80 personas. No te enojes. No están considerando tu contexto específico. Consideran un contexto nacional al cual yo debo apegarme, debo adaptarme y debo demostrar que tomo decisiones con base a documentos normativos, no con base a mis emociones o a lo que yo creo. ¿Ok? Eso es muy importante, maestro. Bien, finalmente, las respuestas propositivas y proactivas siempre van a resolver las situaciones problemáticas que el docente o directivo enfrenta. Considerar el contexto, el perfil de un docente o directivo resolutivo y que hace su intervención acorde a los perfiles vigentes de la UCICAM. Es importante identificar palabras o verbos que nos den pauta a la acción y a la solución. Una intervención adecuada y con argumento en lugar de una solución empírica que siempre nos ha funcionado. ¿Ok, maestros? Bien, ya casi para finalizar, recuerda estos conceptos que sí o sí debes tener en cuenta. Equidad, inclusión, interculturalidad, excelencia, trabajo colaborativo, currículo vigente, normatividad, aprendizaje situado, planeación didáctica, proyectos, evaluación formativa, liderazgo compartido, ambientes favorables para el aprendizaje, CTE, Consejo Técnico Escolar, Consejo Escolar de Participación Social en las Escuelas. Este ya no lo consideran, pero hay muchos elementos del Programa Nacional de Convivencia Escolar en el documento Entornos Escolares Seguros, Programa Escolar de Mejora Continua, Nueva Escuela Mexicana, servicios de asesoría y acompañamiento a las escuelas, gestión escolar participativa, trabajo colaborativo, autonomía de gestión, atención a la diversidad, enfoque de derechos humanos, protocolos de actuación, habilidades socioemocionales, mediación, negociación, aprendizaje entre pares. Conceptos que son inherentes a nuestra profesión, nuestra función docente y directiva. Muy bien, maestros, pues yo les voy a compartir, eh, estos 3 simuladores que están en Google Forms para que ustedes puedan practicar. Son tres simuladores muy sencillos que ustedes pueden contestar las veces que quieran y se los voy a compartir. Más al rato voy a copiar y pegar en el grupo estos enlaces, pero de todas maneras en el PDF, cuando lleguen al PDF, pues nada más le dan clic a cada link, ¿ok? Y bien, maestros, pues ya casi para cerrar, te preguntaría, esta es una pregunta que va a conectar con aquellos que respondan sí. Es decir, ¿te gustaría continuar estudiando pues con nosotros, con esta metodología que hemos estado implementando en estos 3 días? Bueno, tenemos una opción, maestros. Esta opción es exclusiva para los que están ahorita en vivo, ¿ok? Ya los que vean la repetición, no sé cuándo la vayan a ver, seguramente se perderán de la opción que hoy te voy a compartir. Así que mucha atención, maestros, mucha atención porque les voy a compartir una opción que seguramente ustedes dirán si quiero, no quiero. Bueno, ya ustedes decidirán ahorita que se las presente, ¿ok? Entonces te presento, ya ahorita me queda solo una opción, ¿ok? Porque yo siempre, maestros, empiezo con las formaciones desde diciembre, o sea, en este caso diciembre de 2023 empezamos con la primera edición del Reto UCICAM, ¿ok? Para empezar a acompañar a los maestros con mucho tiempo. Pero bueno, ahorita solo me queda una opción y te la voy a compartir de la siguiente manera. Mis formaciones se llaman proyectos formativos, ¿ok? Porque no tienen la meta, maestros, de solo decirte, mira, vamos a practicar, mira, vas a contestar así, mira, aquí está la copia del examen del año pasado. Esa no es mi meta, no es mi misión. Yo te compartí el primer día mi propósito de vida.
Mi propósito de vida es inspirar. Si después de cada clase, más allá de que te llevaste un conocimiento, saliste inspirado o inspirada, estoy cumpliendo mi propósito de vida. Por lo tanto, estos proyectos formativos tienen la meta principal de compartirte información para que tú te prepares para el examen, pero que también, maestros, te fortalezca en tu perfil profesional y puedas salir a transformar también, puedas salir a inspirar a tus alumnos, a tus colaboradores, a todos aquellos que tú impactes de manera positiva. Por eso son proyectos formativos, porque no es nada más copia y pega, sino es un mensaje oculto en las palabras que compartimos. Por lo tanto, maestros, este proyecto formativo ya está en marcha. Ya tengo a más de 70 maestros trabajando conmigo cada semana. ¿Ok? Es un proyecto formativo que lanzamos desde hace meses. Bueno, ¿qué es lo que yo te propongo de este proyecto que ya está en curso? Bueno, te propongo 10 sesiones grabadas, pero ahorita te voy a dar una particularidad. Te propongo resúmenes, simuladores, más una máster. Si esta masterclass con estas estrategias tú sentiste que te van a ayudar, pues yo he preparado y siempre la comparto con mis alumnos, una masterclass con 6 estrategias definitivas, producto de toda la experiencia que he adquirido trabajando para el Servicio Profesional Docente, para Ceneval, para la UCICAM. Toda esa experiencia la he sintetizado en 6 estrategias definitivas para contestar esa prueba UCICAM. Esas mismas 6 estrategias yo puedo corroborarlas porque las he utilizado en los distintos procesos, en las distintas certificaciones UCICAM y del Servicio Profesional Docentes que yo mismo he participado, o sea, que he abordado, pues. Entonces, eso también están ahí que incluyan, ¿ok? Y por supuesto, hay regalitos que ahorita te voy a explicar, ¿ok? Bueno, eso es general. En este sitio web te explico para quiénes va dirigido. Bueno, si estás en una de estos casos, pues seguramente te va a servir. Te explico en qué consiste nuestra metodología y aquí está lo que incluye, maestros. 10 sesiones de estudio grabadas de 2 horas cada una, incluye las presentaciones en PDF. Incluye también, maestros, bibliografía y resúmenes organizadas por áreas de estudio, como hemos organizado nuestros proyectos. Simuladores diseñados desde cero con la metodología Ceneval. Hay simuladores para este proceso de promoción horizontal. La Masterclass, 6 estrategias definitivas para contestar el examen de la UCICAM. 6 estrategias definitivas. ¿Ok? Evidentemente, si te inscribes hoy, vas a ingresar al grupo de WhatsApp donde están los otros compañeros para aclarar dudas, para compartir material, etcétera, etcétera. Y te doy bonos de regalo, maestros. Este bono de regalo lo he llamado el paquete plano didáctico, ¿ok? ¿Qué te vas a encontrar aquí, maestros? 5 videoconferencias. Cada videoconferencia, maestros, contiene una explicación de la metodología, contiene ejemplos para preescolar, primaria y secundaria, contiene cómo diseñarlos con inteligencia artificial, incluye los prompts para que tú lo hagas de manera autónoma y hagas los proyectos que tú quieras. Y en cada videoconferencia yo abordo proyectos comunitarios, en la número 1, aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, en la número 2, aprendizaje basado en problemas, en la número 3, y aprendizaje basado en servicio, en la conferencia 4. ¿Ok? Son ya grabadas de 2 horas cada una, listas para que ustedes las vean y se preparen ya para el nuevo ciclo escolar. El bono de regalo 2, bueno, que es básicamente la quinta videoconferencia, es una videoconferencia donde hablamos de la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Te propongo una manera de evaluar desde el enfoque socioformativo. Todo este paquete incluye bibliografía, presentación en PDF, ejemplos para los 3 niveles educativos, formatos, los prompts para que los diseñes con inteligencia artificial. Todo esto, maestros, en su momento tuvo un costo. En la grabación tiene un costo, cada conferencia es de $4.97, pero esto ya es de regalo, ¿ok? Va de regalo las 5 videoconferencias, ¿ok? Que en su momento, pues tuvieron un costo. Bien,
Más detalles. Fíjense bien, atención con estos detalles. Si te inscribes hoy, 15 de mayo, tienes acceso en vivo a las sesiones 7, 8, 9 y 10 que nos restan por trabajar. ¿Qué días trabajamos con ese grupo? Los jueves y viernes de 7 a 9 de la noche. Es decir, mañana ya tenemos la sesión 7 y el viernes la sesión 8. La próxima semana sesión 9 y 10 y luego viene la sesión adicional que es la masterclass con las 6 estrategias definitivas. Esto es dirigido a docentes y directivos de educación básica. No, de acuerdo a mi experiencia, maestros, no es que necesites un espacio formativo exclusivo para tu nivel y para tu grado y para tu materia. Aquí enriquecemos el proceso cuando hay un equipo mixto, porque enriquecemos la formación, los puntos de vista, las propuestas, y porque la UCICAM evalúa el perfil del docente y del directivo. No te va a evaluar. Una maestra me preguntaba, profe, yo doy inglés, ¿es cierto que viene el examen en inglés? Voces tóxicas que escuchó por ahí. Profe, necesito un simulador de educación física. Específico no hay. Es que no te van a preguntar de educación física. Te van a preguntar de los documentos normativos y sí te van a preguntar si conoces tu campo formativo y sus especificidades, si conoces cómo aplicar los ejes articuladores en educación física, si conoces tus contenidos y PDA, eso sí te van a preguntar, si sabes cómo planear en educación física, eso sí te van a, pero todo eso lo explicamos de manera general para que tú lo adaptes a tu función y a tu nivel educativo. ¿Ok? Bien, entonces esto, maestros, atención, chan, 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 chan. El costo original, maestros, de esta formación es de 1,700, ¿ok? Pero eso no es lo que tú vas a pagar hoy, que estás en este grupo, que estás en este momento, que te tomaste tu tiempo, que me acompañaste estos 3 días. No es lo que vas a pagar definitivamente. Ahora, vamos a suponer que hoy dijiste, no, me da flojera, no quiero, no sé, tengo atorada la tarjeta, qué sé yo. Bueno, todo el mes de mayo va a haber un descuento y el costo va a estar en 1,300 pesos, todo mayo. Pero eso no es lo que tú vas a pagar tampoco, si es que vas a tomar acción masiva el día de hoy. Entonces, maestros, ¿qué es lo que vas a pagar? Para los que son parte del grupo de WhatsApp, el reto UCICAM, cualquiera de los 3 grupos que tenemos, van a pagar 1,100 pesos, ¿ok? Si son de ese grupo, van a pagar 1,100 pesos, ¿ok? Pero eso si lo decides pagar mañana, pasado, etcétera, etcétera. Pero tú dices, yo quiero pagarlo ya. Entonces, la oferta final, maestros, para los que tomen acción los días 15 y 16 de mayo, que solo lo van a saber ustedes, porque solo los que están aquí, los demás se van a enterar a los después días, o cuando vean que hay un alboroto en el grupo de WhatsApp, ya van a empezar a preguntar. Bueno, yo solamente voy a compartir este enlace para que vean la información. Ustedes solo van a pagar, maestros, 997 pesos, ¿ok? Eso es lo único que van a pagar si toman acción los días 15 y 16 de mayo. ¿Ok? Si toman acción 15 y 16 de mayo, maestros, van a acceder a las sesiones en vivo. Van a acceder al grupo de WhatsApp. Si lo hacen después de esos días, pues el costo queda en 1,100 y solo se les va a enviar las grabaciones y todo el material, todos los regalos que aparecen ahí. ¿Ok? Ahora, si tú dices, bueno, no me alcanza o no sé, lo veo muy caro, bueno, cada uno interpreta. Bueno, hay una última opción. Para los que solo quieren adquirir las 10 clases con los PDFs y los resúmenes, quedarían 597 pesos, ¿ok? Pero ya son las 10 sesiones grabadas de las sesiones de estudio y los resúmenes y PDF de estudios para que ustedes organicen todo, quedarían 597, que ese sí ya es fijo. Bien, entonces en su momento pusimos una garantía del 100%. Si después de la primera sesión sientes que no es lo tuyo, me dices, ya te niego el acceso a los enlaces y te devuelvo completamente tu dinero al 100%.
Pero bueno, ya en este caso ustedes ya vieron 3 clases, ya ustedes pueden decidir si esto conviene o no. Fue un placer trabajar con todos ustedes. Me despido en mi lengua materna como siempre diciéndoles Tazo Kamatimia, Nochipa, Ipan, Noyolsi. Que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Gracias de corazón, maestros, por estos 3 días. De sobresalir a los pies del cerro Santa Marta y San Martín. Se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín. Se oyen los latidos de cajones.